Muy buenas noches, jóvenes. El profesor Víquez de Apoyo Educativo. Vamos a proceder al resumen de bachillerato de estudios sociales y a solicitud de muchos alumnos que me pidieron. Vamos a ingresar. Ok. Estudios sociales, como ustedes saben, jóvenes, es muy basado a todos los acontecimientos, sobre todo bélicos, que han venido sucediendo a través de los años, desde la Primera Guerra Mundial hasta la Revolución Rusa, que es, digamos, el acontecimiento bélico de de nuestro ciclo más viejito, porque es de 1917, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, en fin. Vamos a tratar de elaborar lo mejor que se pueda una explicación mediante llaves de todo lo que aconteció en ese momento, ¿verdad? Vamos a procurar, como les digo, de que se entienda lo más clarito. Como me dijo una alumna, que las lecciones mías son como que estuvieran conmigo acá al frente, porque me gusta explicar, aunque no haya necesidad que se saque por lógica, ¿verdad? Cuando vamos a hablar sobre expansionismo europeo 1850-1914, parte más fuerte será en 1870, ¿verdad? ¿Qué es el expansionismo europeo? En videos anteriores yo les he dicho que el término de expansión se refiere a abrir, expandirse. Lo que pasa es que eso no es para a nivel pues productivo y bueno, porque el expansionismo europeo lo que buscaba era, mediante el comercio y la fuerza, sobreponerse a los países más débiles y que necesitan más divisas, más comercio. Entonces, pues se aprovechaban y trataban pues con la fuerza, obligarlos a aceptar sus condiciones, ¿verdad? Entonces nos dice, conquista de colonias, se origina con la Revolución Industrial, con el fin de aumentar el poder político, económico y militar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se origina ese expansionismo? Que eso es una pregunta examen, que ustedes saben que yo siempre, cuando algo viene ahí, yo se los hago saber. Se origina en el nacionalismo europeo, conquista de colonias, respecto a materias primas, material obtenido de la naturaleza para realizar un objeto, mercados donde vender, búsqueda de territorios. ¿Y qué consecuencias? O sea, ¿qué fue recuerden que hay pros y contras, ¿verdad? La consecuencia en realidad es el contra, es lo malo que pasó. ¿Qué trajo el expansionismo europeo? Pobreza, desigualdad, una horrible explotación de las colonias, doctrinas raciales. ¿Qué tiene que ver la doctrina racial? Me van a preguntar, ¿verdad? Resulta que desde tiempos muy antiguos se ha creído que existió una raza divina que se llamaba arios. Les digo divina porque que eran perfectos, ¿verdad? Esa raza divinizada nunca existió, de hecho. Está comprobado que lo más cercano a los arios son los de Escocia, los vikingos, holandeses, suecos, finlandeses, todos ellos, porque su genética normal, hombres de 2 metros, rubios, de pelo largo, muchos pelirrojos, mujeres de 1,90, 1,80, con cuerpos adaptados a su tamaño, que para una persona pequeñita ven como si fuera una amazona, ¿verdad? Entonces, ¿qué buscaban? Esa desigualdad que había, esa doctrina racial, que todos fueran bonitos, ¿verdad? Y los que somos indios, los que somos feitos, pues en ese mismo momento, más adelante lo iremos viendo con el chaval este que mató a media humanidad, Adolfo Hitler, buscaba la perfección racial, buscaba la mejoría de las castas. No vamos a entrar en detalles sobre ese señor que me dio unos 61 y era renco y buscaba perfección no siéndolo, ¿verdad? Pero, ok. Faltante de territorios y colonias. En realidad, todo se buscaba mediante una paz armada.
No puede haber paz si hay armas. Son antagónicos, ¿verdad? Ahora sí, aquí vamos a primero hablar en orden, ¿verdad? Porque el resumen lo tengo con la Primera Guerra Mundial de principio y encajonada la Revolución Rusa. Pero vamos entonces a hablar, aunque esté encajonada la Revolución Rusa, ¿verdad? Cuando el archiduque austral húngaro fue ejecutado, lo mataron, ese acontecimiento provocó la Primera Guerra Mundial porque hubo una fusión de alianzas entre Inglaterra, Francia, Rusia y una triple alianza entre Alemania, Austria y Hungría, porque acordate que el archiduque era austral-húngaro e Italia. Más adelante se les unió a Inglaterra, se les unió a Estados Unidos, ¿verdad? Este conflicto bélico, como tal, siempre ha sido para el dominio del mundo, ¿verdad? Lo curioso es que en la Primera Guerra Mundial, los dos países que estaban aliados eran Estados Unidos y Rusia. Totalmente antagónico y extraño, porque esos son los países que siempre han querido hacerse cargo del mundo, ¿verdad? La consecuencia que pasó ese asesinato de Francisco Fernando, de todo el problemón de los Balcanes para la colonización, ¿qué ocasionó? Se dice que más de 10 millones de muertos, se le conoció como la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Ojo muchachos, yo se los marco con amarillo. No me digan que después el profe no dijo que eso era importante, ¿verdad? Que inició la Primera Guerra Mundial, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿verdad? Hablando de las consecuencias, hubo muchísimos daños en infraestructura, un retroceso en la cultura. ¿Por qué? Porque siempre que hay una guerra, el país colonizador destruye la cultura, todos los avances del colonizado. Es la famosa filosofía de destruir lo que no nos cuesta, ¿verdad? Entonces, eh, después de este acontecimiento, que finiquitó en 1919, se firmó un tratado que se llamaba el Tratado de Versalles, en donde, como Alemania siempre ha sido una pelotera, fue condenada a pagar las costas de toda la guerra. Para ser un país que legalmente no es tan grande, se tiene que haber gastado todo el tesoro nacional pagándole al mundo el berrinche de chiquillo malcriado, que fue lo que pasó luego en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya tenía más poder y quiso, en lugar de aliarse, hacer todo solo, ¿verdad? Entonces, eso es lo más trascendental de la Primera Guerra Mundial. Eh, Recordemos las fusiones. Por un lado estaba Rusia, Francia e Inglaterra. Por el otro lado estaba Alemania, Australia, Hungría e Italia. ¿Por qué Alemania y, e Italia? Porque siempre han sido socialistas, ¿verdad? Siempre Italia no es democrático. Hungría y Austria hacen lo que Alemania diga. Es como el hijo menor. Siempre han estado bajo el yugo de alemán. Tanto así que Austria habla alemán. Parece una colonia, ¿verdad? Eso no dice ahí. Es que a mí me encanta leer, entonces los comento. Posterior a eso, caemos a otro acontecimiento muy fuerte en la historia, que es la Revolución Rusa, ¿verdad? Luego de que los zares trataran al pueblo peor que una basura y absorbieran todo el dinero y transformó en esa época, en los inicios de 1900, a 150 millones de personas pobres en Rusia, se comenzó a gestar una revolución, ¿verdad? Se comenzó a gestar un, un golpe de Estado, pero no un golpe de Estado como tal, como lo pasó aquí en 1949, donde Calderón huyó. No, ahí lo que era que querían deshacerse de los zares. ¿Por qué era un zar tan odiado? Porque el zar era monárquico, déspota y autoritario. O sea, tenía todos los números de la rifa, ¿verdad?
Monárquico era un rey, semidios. Déspota, porque él hacía y deshacía con su pueblo, los podía mandar a matar y no había bronca. Y autoritario, porque él se elegía él mismo, se autoproclamó rey y sus descendientes obviamente iban princesas, todo lo demás, ¿verdad? Todo el compendio de títulos nobiliarios que a nadie le importa, como archiduques, duquesas y todo, que eso era en el auge de la Edad Media y la Baja Edad Media. Y en la actualidad, solo la señora esta que tiene como 100 años, que es la reina de Inglaterra, título imaginario, ¿verdad? Ok. En esta revolución rusa, jóvenes, como les decía, eh, fue liderada por Vladimir Lenin. Lenin ha sido el caudillo más importante de los rusos. Stalin fue un precursor, o sea, fue que llevó sus ideas pues más adelante, pero era muy basado en las tendencias comunista-socialista. ¿Qué significan esas dos palabras? El comunista es el que cree que la comunidad tiene que tener igual todos de todos. ¿Qué es eso? Que el Estado va a encargarse de tener el dinero de todos y si a mí me falta un par de zapatos, me lo compra. Si a mi esposa le falta una blusa, el Estado se lo compra. Si yo ocupo una bolsa de arroz, el Estado me lo da. O sea, yo no tengo nada. Por su parte, el socialismo es terminar en barrial armar la cancha, ¿verdad? El socialista es la común política de que todo es del Estado y yo también. Mis cosas son del Estado y si yo hablo, pues me mandan a matar. Eso fue como una herencia que se le otorgó en su momento a los alemanes con Karl Marx, casi digo Richard Marx, y que fuera cantante, ¿verdad? Karl Marx fue el precursor del marxismo con sus ideas socialistas, comunistas eh, y marxistas, ¿verdad? Consecuencias de la Revolución Rusa, los Romanov fueron eliminados, las 4 hijas, la esposa y él, se supone que le metieron más de 40 balas en el pecho, una supuestamente pues escapó con 20 balazos, pues Mujer Maravilla, no lo creo. Rusia sale a participar a la Primera Guerra Mundial, obvio, el poder bélico de Rusia. Rusia es un continente, es un país como 2 veces los Estados Unidos. Y Estados Unidos es grandísimo, ¿verdad? Y ahí comienzan las ideas de odio que aunque en la Primera Guerra Mundial se unió con los gringos, después de ella se odian. Siempre se han odiado todos. Desapareció como tal, por medio del movimiento socialista y marxista, la URSS como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se transformó en la Unión Soviética. ¿Por qué la Unión de Repúblicas Socialistas? Porque la URSS había conquistado un montón de países, ¿verdad? Ucrania era ruso. No me acuerdo muy bien si Uzbekistán también, Bosnia también. Entonces, a ellos creo que por su momento eh, Uzbekistán todavía está bajo el poder de los rusos. Tanto así que son chinitos y hablan un idioma similar al ruso, mongol, una cosa rarísima, ¿verdad? De hecho, hay un cantante muy famoso que se llama Vitas, ¿cómo se llama? Dimash, que es de Uzbekistán. Eh, entonces, como les decía, la Unión Soviética fue el nuevo nombre que adoptó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿verdad? Ok. La crisis de 1929 y depresión de los 30. Ok. ¿Qué era eso? Resulta que la bolsa de valores Wall Street quebró. Entonces hubo una sobrepoblación de mano de obra, todas las fábricas hicieron un montón de mercadería y se vendía pues muy caro, pero se compraba muy barato. ¿Por qué? Porque había mucha sobrepoblación y explotación a la mano de obra, ¿verdad? El problema es que no había plata. Entonces, la gente tenía mucho de todo y no podía vender porque no había dinero, ¿verdad? En donde se comenzó a fomentar la idea del liberalismo. ¿Qué es el liberalismo?
es el movimiento político en donde el Estado deja a sus ciudadanos negociar sin meterse. Eso nosotros tuvimos un tiempo así. Pero con el movimiento agroindustrial, el Estado se tuvo que meter porque si no los impuestos se estaban desviando. Ok, les hablo bastante de lo que no viene aquí, pero me gusta mucho la historia. Entonces, yo me guío con lo que, con 2 renglones y les hablo media hora de esto, ¿verdad? ¿Qué consecuencias tuvo la crisis económica? Pues desempleo por tanta pobreza, violencia, desigualdades, cayó el mercado, la economía fatal, ¿verdad? Surge el totalitarismo. Recordemos que el nazismo y el fascismo son movimientos cuyos fundadores en el nazismo, pues obviamente Adolfo Hitler, y en el fascismo Mussolini, ¿verdad? Benito Mussolini, un déspota loco igual a Adolfo Hitler, solo que no tuvo tanto alcance porque aparte que tenía una idea muy similar al nazi, ¿verdad? A Adolfo Hitler, no se pudo unir porque Alemania no quería estar unido a nadie. Y le cayó encima también a Italia. Eso fue lo peor. Se supone que iban a unirse con Rusia para conquistar el mundo, pero atacaron a Rusia también. O sea, los generales alemanes estaban locos por todo lado, porque atacaron a sus propios aliados. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que al atacar a sus aliados se quedaron solos en el barco, ¿verdad? Entonces, fue ahí donde, más adelante veremos, que los rusos se trajeron hacia Siberia como a no sé cuántos miles de soldados alemanes para pelear en Siberia. Pero a una parte se los comieron los lobos, a otra parte se congelaron, otra parte murió de hambre y los poquitos que llegaron los mataron los rusos. Y ahí comenzó el debacle de los ejércitos alemanes. Hay una situación muy vacilona. Me contaba mi padre, que en paz descanse, que eh, eso es en la Segunda Guerra Mundial, no hemos llegado, pero es para que me acabo de acordar, que Figueres, cuando estaba lo más y mejor del Fuerzón, luego del golpe de Estado en Costa Rica en 49 y la abolición del ejército, le declaró la guerra a Alemania, ¿verdad? Porque él decía que había mucha desigualdad social y contra los derechos humanos. Entonces, que él se le iba a demostrar con el ejército tico a Alemania la fuerza que teníamos nosotros. El Chile fue que, según me cuenta mi padre, en calidad jocosa, fue que Hitler había dejado el mapa de América mucho tiempo en una mesa y había una mosca parada en Centroamérica. Entonces no nos vio. Pero la realidad fue que sí, hay una carta en donde eh, hay una declaración de guerra real de Costa Rica hacia Alemania, firmada por Figueres, por los cancilleres ticos, donde le declararon la guerra a Alemania. Entonces, se suponía que, de acuerdo a los periódicos de la época, nos iban a mandar 3 portaaviones llenos de aviones a atacar Costa Rica. Un montón de tontos con arcabuces como riflecitos de los que más se podían vender de antigüedad y macheticos. O sea, nos iban por un fuerzón que agarró Figueres en su momento, nos iban a atacar. Y eso es cierto. No de la mosca, eso son las barras de mi papá. Pero, pero sí, en realidad, fue cierto. Que nosotros le declaramos la guerra a Adolfo Hitler. Y fue cierto. Ok, sigamos, ¿verdad? Ahora sí, caemos a la Segunda Guerra Mundial. Una tragedia horrible, nacida del ascenso totalitario de Alemania e Italia. Ya hablamos de Alemania con Adolfo Hitler, todos sus SS, su esvástica, sus poderes místicos buscando la inmortalidad. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial tuvieron que pagar una cantidad de millones a los países por la guerra. ¿Qué hizo Alemania? Luego, al conquistar Austria, Polonia,
agarrar a todos los judíos que pudieron, pero el problema es que no son los judíos, a los negros, a los chinos, a los latinos, a los homosexuales, a los niños, a los aborígenes, tanto así que a los gitanos los castraban como si fueran perros para entretenimiento, ¿verdad? Nosotros no vemos negros en Auschwitz o en las otras, porque ellos son racistas, pero los campos de concentración estaban llenos de negros, porque eran africanos que a la hora que conquistaban los alemanes los países como que todavía tenían lo que era mano de obra negra, se llevan a los negritos también. Pero nosotros no hemos visto eso porque la historia no lo dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos regaló negativamente Adolfo Hitler? El nazismo, movimiento político totalitario nacido de la mente corrupta de alguien que buscaba la mejoría de la especie humana, en donde él decía que había que hacer granjas humanas, como las hacía en Finlandia y en Suecia, donde ponía las muchachas más bonitas a partir de los 12 años y el premio a los comandantes, el premio a los comandantes por ser leales a él era poder embarazar la mayor cantidad de muchachas que habían ahí para mejorar la especie. ¿Por qué no lo hacía él? Porque era un hombre de 1,60 y algo, como 62. Era medio autista, era renco, lo que tenía monstruoso era la oratoria. Ese señor se convencía hasta él mismo. Siempre creyó que él era un demonio. Lástima para él que no era un demonio solamente por dentro, sino por fuera. Era alguien que odiaba a los judíos, y no exactamente como dice la historia, de que la mamá era judía, eso no es cierto. Hubo una descendencia pasada de los judíos. Él odiaba a los judíos porque él decía que el judío donde llegaba absorbía todo el capital y era egoísta, absorbía todo y era maldoso. Él, como lector de la Biblia también, increíblemente, que ustedes no lo crean, leía todo lo que los judíos hicieron. ¿Y cuál era su fin? Exterminarlos a todos. Queremos, ¿verdad? Mátalos a todos. Si ustedes se ponen a pensar, él tenía una noción similar a lo que estaba haciendo el faraón cuando Moisés sacó a los judíos de Egipto. Si ustedes lo ven, eso no dice aquí. Me gusta mucho enarbolar ideas y hacer un compendio de situaciones en donde podamos entender mejor todo. ¿Cuál era la funcionalidad de Adolfo Hitler? Él quería ser un segundo Ramsés II, ¿verdad? Eh, Eliminar a todos los judíos. Pero al menos eh, los judíos tenían a Moisés. En este caso, pues no, ¿verdad? Tenían a los aliados. Ok, volvemos al tema. Merced al Tratado de Versalles que les dije hace rato, donde se avergonzó a Alemania, donde se le obligó a pagar, Alemania tenía odio y siempre ha tenido odio hacia el resto de los países. Para que sea un país en realidad pequeño, absorbió las riquezas de todos. ¿Y qué hizo? Comenzar hasta a morderle la mano a los que lo estaban ayudando. Había un aliado que si hubiese podido participar, quién sabe qué hubiera pasado en realidad, que era Japón. Pero los rusos, la inteligencia gringa es tan maldosa que cuando se enteraron que Japón quería meter la cuchara, le volaron una bomba atómica a Hiroshima y Nagasaki. Por eso Japón no se metió, porque mataron un montón de personas inocentes. Y el problema de Japón es que es una isla en un archipiélago, porque en la antigua Japón era parte de China. Es una isla pequeñita en realidad, comparada con la cantidad de gente que hay ahí. Está sobre placas tectónicas, entonces normalmente siempre está destruida por movimientos telúricos, ¿verdad? Entonces, no se metió. Entonces, se suponía que Rusia quería colaborar con Alemania porque ya había problemas entre Rusia y Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, como no se podía, se alió a se alió a Alemania. ¿Y qué hizo Alemania? ¿Verdad?
¿Qué hizo Alemania? Perdón, disculpen. Entonces, se unió Alemania y Rusia. Pero, ¿qué hizo Alemania? Como siempre, le mordió la mano a Rusia. En realidad, ¿quiénes mataron a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial? Los rusos. ¿Quiénes hicieron un campo de concentración en, en las estepas de Siberia? Los rusos. Murieron más de, se supone, en la primera oleada de alemanes, como 500 alemanes en el campo de concentración ruso, exclusivo para alemanes. La historia no lo dice, ¿verdad? No lo dice. Pero hubo un campo de concentración para alemanes y eran torturados. Y recordemos que no todos los chiquillos, porque Adolfo y los otros comandantes le metían a la cabeza a los muchachos que, que era por el bien de Alemania. Entonces había que soldaditos de 12 años, tal vez hasta menores que mi propio hijo, que tenían que morir por Alemania, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuáles son las causas? El ascenso de los gobiernos totalitarios, Alemania e Italia. Crisis económica de 1930, Tratado de Versalles, ya hablamos. Las alianzas acerca de Alemania, Italia y Japón. ¿Por qué esos tres? Porque si nosotros nos ubicamos, Japón tiene emperador. Alemania, eh, una especie de emperador. Se suponía que Margaret Thatcher en Inglaterra, por ejemplo, era también como una emperatriz. O sea, ellos tienen una forma, no es democrática. Porque si ustedes ven, Japón, Italia, Alemania, Rusia, son socialistas, no son democráticos. Y por su parte, estaba Inglaterra, los gringos, Rusia y Francia. Luego, de inmediato, Alemania invadió Polonia, Japón a China y el ataque de Pearl Harbor en Hawái. Yo les dije que Japón no participó directamente, porque lo único que hizo fue invadir China y le fue feo después, ¿verdad? Fue cuando hubo el ataque de la bomba de Hiroshima. Consecuencias, 60 millones de muertos, nueva tecnología de bombas atómicas, un holocausto horrendo judío. Holocausto significa muerte masiva. Para remediar ese asunto, se formó la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y se hizo la Declaración de los Derechos Humanos para independizar a las colonias, ¿verdad? Se firmaron acuerdos de paz en Teherán, en Yalta, en Potsdam, en San Francisco, París, Bretton Woods, y surgieron también el Fondo Monetario Internacional, que por aquí estaban queriendo para salir de la pobreza y nos van a ensartar más. Luego, entre el 45 y el 89, si ven es un montón de años, existe una situación que se llama Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? En dos platos. Rusia y Estados Unidos no se han querido combatir directamente, pero han ayudado mediante armas a los países que están bajo su cuidado. Por ejemplo, ¿qué aportó Estados Unidos? Esto es importantísimo, este examen. El capitalismo, ¿verdad? ¿Y qué aportó Rusia? El social comunista, o sea, el comunismo. También el control de colonias, el control de Alemania está debido por el muro de Berlín. Se supone que Berlín, rojo y democrático. Ok. Consecuencias, el mundo se divide en dos, mundo bipolar, y los demás países deben elegir bandos. Conflictos militares, Vietnam, Corea, Afganistán, tensión mundial por amenaza nuclear, ¿verdad?
Ahora sí venimos a lo que nos interesa, ¿verdad? Con capitalismo. Genera riqueza, constantes desigualdades entre clases económicas, mayor libertad individualista, premia la creatividad y competencia, favorece la explotación y guerras. Socialismo. No hay propiedad privada. Se cree que la propiedad es colectiva. Fue lo que les dije. Nadie tiene nada. A mí me dicen, Eric, viva en esa casa, usted viva allá y usted allá. Ocupo arroz el día que nos toca, qué sé yo, el 15 de enero, nos toca arroz para todo el mundo. No, no solo a mí. O sea, yo no puedo ir a la pulpería con 50,000 pesos a comprar lo que yo quiera. No. Es cuando me toca porque si no me encarcelan. Hay unas películas que los voy a invitar a ver también, que es El pianista, muy trágica, la vi con mi esposa también. La lista de Schneider, eh, Bastardo sin Gloria, y obviamente el diario Ana Frank, ¿verdad? Que narra la tragedia que vivieron los judíos, pero no directamente ni judíos, eran descendientes, ni eran judíos siquiera, perseguidos por los alemanes, torturados, aquello era horrible. De hecho, me gusta mucho lo paranormal y siempre, como yo a veces comento con la doña, le digo que en esos lugares como Auschwitz y el otro que ahorita se me olvida, tiene que estar contaminado de energía de tristeza, porque hay cantidades en fosas comunes, se supone que no murieron 5 millones, fueron solamente en los campos de concentración, se calcula que murieron más de 20 millones de personas, porque solo hablan de los judíos, pero las listas no hablan de los negros, de los chinos, de los gays, de las personas con defectos físicos, renquitos, cojos, ciegos y los latinos. A eso nos mataban también. Eso no los cuenta, solo cuentan judíos. Si cuentan a todos son como 20 millones, tal vez no tanto, unos 15. ¿Dónde están enterrados? Algunos los quemaron, otros los transformaron en cosas abominables, jabón, cosas, lámparas, fundas, cosas y otros los agarraron y los tiraron en fosas comunes. Se supone que hay fosas hasta con 1 millón de personas. ¿Cómo puede haber una fosa con 1 millón de personas? Me van a decir ustedes, esa tierra está totalmente contaminada, porque a pesar que eso fue en 1949, se imaginan ustedes la descomposición de 100,000 personas, como cuando habían guerras en el pasado, la podredumbre, por eso había tantas pestes, tanta enfermedad, porque todo se podría, uno que otro quemado, pero tal vez eran 1 millón de personas que iban a quemar todo eso, ¿verdad? Entonces, eso tiene que estar lleno de sufrimiento. De hecho, Alemania para mí quiso hacer lo que quiso hacer el faraón eliminando a los judíos y quedó igual que el faraón. Peor, tal vez, porque hoy por hoy Alemania, posterior y a que votaron el muro de Berlín, que era el que dividía la democracia con el socialismo, quedó igual, socialista, ¿verdad? Y se busca, pues, que se lleven mejor, porque se supone que hasta había cierta diferencia entre los acentos alemanes. Por ejemplo, hay mucho alemán que se fue a vivir a Austria y a Polonia. De hecho, en Suiza, a pesar de que es neutral, se habla suizo-alemán. En Polonia, polaco-alemán. Y en Austria, austral-alemán. O sea, ¿qué significa eso? Me van a decir ustedes que ahí llegaron los alemanes también, ¿verdad? Sigamos. Hablemos un poquito de los tratados, ¿verdad? No, perdón, desarrollo de la guerra. ¿Qué se ha buscado siempre entre Rusia y Estados Unidos? Ustedes me van a decir, ¿qué, profesor? Siempre han buscado ir a la vanguardia de quién es más poderoso que el otro, pero ahora ya aparecieron otros también. Vietnam, que solo para eso sirve, pueblo muriéndose de hambre, pero Chito tiene 6 ojivas nucleares creadas por los rusos. Con una ojiva nuclear que tira Estados Unidos, destruye la mitad de Estados Unidos, la onda de contaminación ambiental nos absorbe a nosotros
y nos morimos todos. O sea, nunca voy a entender que el ser humano no deja de ser un cáncer para la humanidad, para el mundo, perdón. Solo buscamos cómo matarnos. En lugar de andar inventando armas nucleares químicas como el anthrax, como el mismo COVID-19, porque es un invento del ser humano, ¿por qué no inventar algo para curar el cáncer? De hecho, mi santo papá murió de eso. Algo para inventar, para curar el diabetes. Mi santa suegra murió de eso. O sea, ¿por qué no inventan algo bueno? Solo andan viendo a ver quién mata. O sea, si yo fuera político, que porque no me van a dar pelota, sería muy diferente todo. Porque uno ve la problemática desde el punto de vista no de la plata, de la burguesía, sino de la necesidad, ¿verdad? Ahí no me voy a quedar porque si no nos dan 2 horas. Ahora sí, los tratados de finalización, jóvenes. Está el Tlatelolco, que significa una zona libre de armas, una no proliferación nuclear, no desarrollar armas nucleares, el START 1 y 2, autolimitar la fabricación de armas, eran tratados que en realidad a la hora que se puso fin al socialismo real, se firmaron, pero eso no, se podrá firmar lo que usted quiera, pero que se haga otra cosa. Conflictos rusos. Les hablaba sobre las provincias de Ucrania, Rusia. Crimea, por ejemplo, de la provincia de Rusia, de Ucrania, quiere volver a pertenecer a Rusia, ¿ve vos? O sea, quieren volver a salir de los ucranianos porque están pobres, porque no tienen recursos y quieren volver a ser rusos. Por su parte, Georgia es otro país que se independizó de Rusia, pero Rusia dice, no señor, usted sigue siendo ruso. Hablando de otro país del Medio Oriente, Siria, dice que Rusia apoya al gobierno sirio contra terroristas financiados por Occidente, Estados Unidos. Siempre ha pasado, jóvenes. Desde Osama, ¿de dónde salían las armas de Osama Bin Laden? O de los chiitas, o de los Hamas. Esas son armas rusas. Es más, no vayamos muy largo, hasta en la película Rambo sale. Todas las armas que tenían para atacar a los afganos eran rusos. Hasta ahí sale, hasta en una película, ¿verdad? Ok. Dentro del trasfondo de la Guerra Fría que les dije, donde Estados Unidos y Rusia no participó como tal, hubo conflictos. En realidad, Corea del Norte, Corea del Sur estuvieron en guerra, Vietnam, Israel, Palestina, que tienen un montón de años, pueblos pobres, pero con armas de última tecnología, porque Rusia se las da para que se defiendan y les da a los otros también para que se defiendan a bárbaros, ¿verdad? Hablemos un poquitito, jóvenes, de lo que son las dictaduras, ¿verdad? Esto pues está muy trágica la cosa porque pues ya, bueno, vamos a ir de cerca a lejos, ¿verdad? Anastasio Somoza, el dictador por excelencia nicaragüense, que mató a todos los que iban en contra de sus ideologías. Ojo, aprecio a todos mis alumnos nicaragüenses, no estoy hablando de ni soy xenofóbico ni nada que ver, porque yo estoy hablando a nivel político. Todos mis alumnos para mí son iguales, siempre lo he dicho, ¿verdad? Lo que estoy hablando es que el movimiento somocista es una manifestación de dictador despótico que hubo aquí. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Tan parecido como a este inoperante Nicolás Maduro y a este otro señor, ¿cómo se llamaba? Bueno, el que le dio el poder, ya se me olvidó. Me es tan importante que se me olvidó el nombre, que murió de cáncer. También a Fidel Castro, a Trujillo en República Dominicana, a Batista también en Cuba, a Pinochet en Chile, a Fujimori en Perú, por mencionar alguno que otro, ¿verdad? Y los Tinoco aquí también, que eran despóticos. Bueno, ¿qué consecuencias trajo la dictadura? Represión, guerra civil, desaparecidos, pobreza, un montón de cosas. Nada que venga de la guerra da cosas buenas, porque la guerra es del diablo. Y nada bueno
puede salir de ahí? Nada. Aunque sea un país defendiendo otro, eso son puras habladas. Algo se está buscando, como cuando Estados Unidos quiere defender a Costa Rica, es porque nosotros tenemos petróleo y en algún momento no nos va a quitar, o que ya de todo el mundo sabe que encontraron 2 vetas llenas de oro en el Monte del Aguacate, propiedad que extrañamente dio un gringo, que no se sabe quién se lo compró. Ok. Hubo como tal revoluciones para acabar con las dictaduras. Recordemos que no solamente tenemos a Somoza, ¿verdad? Dentro de los dictadores, ¿verdad? Había otros que también estuvo en Nicaragua, como Pastora, como el presidente ahorita también. En Nicaragua, en Cuba, perdón, por su parte, se habla de el gran prócer que era el Che Guevara. La historia ya nos la explica como tiene que ser, no con camisetas, que yo no me podría una camiseta de ese carajo, porque él en ningún momento fue un prócer, era un asesino. Y ya todo el mundo lo sabe, que Che Guevara no iba con Fidel Castro, pero él es de donde nació el movimiento paramilitar que desgraciadamente hay en Colombia. Era un paramilitar, era un violador, era un asesino. Hay un montón de videos que han salido de la luz pública ejecutando campesinos que no querían darle sus tierras. Ahí está el héroe que muchos dicen, no lo era así. No era como ponen por acá Emiliano Zapata, ese fue un caudillo en México. El mismo Víctor Paz, ¿verdad? ¿Qué buscaban las revoluciones? La reforma agraria, repartición de tierras a los campesinos, desgraciadamente, pues no, tampoco se ha dado, y nacionalizar industrias y campañas de alfabetización. Desgraciadamente, el analfabetismo actualmente está a la orden del día, pero no hay que confundir una persona analfabeta a que no sea inteligente, ¿verdad? La gente confunde la gordura con la hinchazón, jóvenes. La gente dice que es que no estudio, entonces es tonto. Pues conozco centenar de personas que no fueron al colegio y tienen negocios prósperos, hicieron su familia, hicieron un hogar, hicieron sus finquitas, sus casas, sus carros, y con cosas saben firmar. Mis abuelos fueron así. Entonces, eso no es cierto. La educación es la satisfacción de una persona en culminar algo independientemente, no la manera de restregarle a otro que usted no pudo, pero yo sí. Esa es la diferencia, ¿verdad? Cuando ya llegamos a 1980, jóvenes, en el final del socialismo, cuando llega al poder Mikhail Gorbachev, era aquel peloncito que tenía una seña en la cabeza, se reestructuró a nivel económico la economía rusa, se llamaba perestroika, hubo una transparencia, una mayor libertad político-social con la glasnost. Y se trató aún de haber una mejor relación con Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos, jóvenes? Porque nunca se han querido, como les dije al puro principio. Sobre China multipolar, eso no es trascendental, verán que me lo brinco, porque, ok, limpiezas étnicas, mis estimados alumnos. En la Segunda Guerra Mundial, este señor, ahora sí puedo decir nombres y apellidos, Adolfo Hitler, buscaba la mejoría de la especie, como les dije hace como media hora, y buscar que todos fueran atractivos, sanos, fuertes y dispuestos a morir por una causa específica y su Führer. De hecho, este señor loco tenía una espantosa filosofía que se creía emperador, como un César romano. De ahí nace el Ave César, Heil Hitler, ¿verdad? Que así se dice en alemán, Heil Hitler, ¿verdad? Entonces, el Ave César, con la mano, la palma hacia el frente, en señal de obediencia, es la misma de el golpe de tobillos y la mano extendida como a Heil Hitler. Es la misma cosa, una copia barata de querer ser un emperador romano, igual de loco, igual de, en realidad, ¿verdad? Este caso que pasó en los Balcanes, que fue muy sonado, con la matazón que hubo de bosnios a manos de los serbios, desgraciadamente
Bosnia y Herzegovina y Serbia aún están en guerra civil. Son países destruidos. Yugoslavia se mantuvo unida, de hecho, y se trató Joseph Broz Tito, gobernó con fuerza hasta que este murió, ¿verdad? Y mantuvo a Yugoslavia separada por tanto conflicto bélico que había, ¿verdad? Ese es el primer caso de limpieza étnica. El segundo caso es el islamismo islámico, el musulmán contra infieles en Francia, traidores en Egipto, al califa. ¿Saben qué es un califa? Espero que sí. El califa no es un emperador, porque no lo es un gobernante con el poder despótico sobre la vida y la muerte de las personas también. Los árabes como tal tienen la posibilidad, si yo soy emperador y si me estorba tal persona, lo mandaron a la capital, ¿ya? No hay ningún problema. En su casa pongo otra persona y ya, ¿verdad? Dentro del contexto y política latinoamericana, jóvenes. En Argentina gobernó Juan Domingo Perón bajo la línea del justicialismo y el populismo. Fue derrocado y llegan dictaduras violentas como la de los Videla. Luego, bajo la nueva democracia, se hace una reforma económica con el Fondo Monetario Internacional. Si le suena como muy similar a lo que está buscando el presidente acá con endeudamiento en Costa Rica. Ese es el Banco Interamericano, ¿verdad? En Venezuela, por su parte, ya me salió el muchacho, Hugo Chávez, de la izquierda, él entró con un fuerzón diciendo que iba a hacer una mejoría para el gobierno venezolano. Ese señor se encargó de llenar las arcas de su familia y dejó al gobierno venezolano, al pueblo, a los hermanos de Venezuela, que aún hoy buscan en la basura para comer. Se supone que decía con orgullo que Venezuela era el país con las mujeres más atractivas, por eso tenía tantas Miss Universos. De eso se jactaba alguien que no tenía nada que ver con eso, pero era tan ínfima su popularidad, tan nefasta su vida, que tenía que vanagloriarse con lo que no le corresponde. Y para colmo de colmos y la cereza del pastel, cuando este señor murió de cáncer, le heredó el poder a un represivo loco también socialista que se llama Nicolás Maduro. Dicho sea de paso, dijo que era más, como a nivel jocoso, y lo dijo, lo vi en una conferencia de prensa, que era más posible el embarazo en una mujer que en un hombre. Hasta los propios del Parlamento se murieron de risa, porque dice que era muy difícil que un hombre se embarazara. Padre Santísimo, ¿verdad? Cosas que, como les cuento como anécdota, de alguien que creo que le dieron, si tiene algún título, se le dieron un tarro con flex, ¿verdad? Porque de otra manera no hay forma. Llegamos a Colombia. No sé si han notado que hemos abarcado todos los temas, tratando de ser lo más jocoso posible, porque el tema social es muy feo y muy pesado para las personas, sobre todo los que están estudiando, ¿verdad? En la casa. Colombia tiene las FARC, que son los paramilitares. Se les dice Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El problema es que están gobernadas bajo el liberalismo, que yo les dije que es. Se auto benefician de lo que hacen sin que el gobierno se meta, por dos cosas, porque si no es un broncón y porque las FARC están financiadas también con el narco. Entonces, el narco es una guerra constante con el ejército colombiano. Ojalá que mi bello país nunca pase eso. Ecuador, Rafael Correa, de línea socialista, hubo mejoras y económicas o sociales. Actualmente cae el sistema con Lenín Moreno de presidente. En Chile estuvo al poder Salvador Allende, socialista. Los militares con el apoyo de los Estados Unidos lo derrocan. Recordemos que en Panamá también derrocaron al presidente, ¿verdad? México, el PRI, tiene toda la vida, está en el poder. Se dice que cayó en conflictos entre ellos mismos y con el narco. Actualmente gobierna a México Andrés Manuel López Obrador. En Bolivia, Víctor Paz, líder del movimiento nacionalista revolucionario, y derrocan al ejército.
¿verdad? Gracias a una alianza urbana con los campesinos, ¿verdad? Esas son preguntas, jóvenes, que me encanta poner cuando el tema se lo amerita. ¿Cuáles son los desafíos del Estado con tanta población adulta mayor? Ok, ¿qué provoca el adulto mayor en un país bélico? Una, una desproporción de soldados, exceso de atención médica, exceso de dinero de las arcas del Estado en lo que corresponde a pensiones, y obviamente mano de obra no va a haber porque no trabajan. ¿Qué buscaba el despotismo cuando, por ejemplo, estaba en la Segunda Guerra Mundial? Eliminar a los viejos. Esa era la forma de expresarse. Eliminación de los ciudadanos de oro. ¿Cuál es la distribución de la población costarricense según su sexo? Eso no es trascendental. Eso fue un censo del 2011, ¿verdad? Otra más importante que era la migración o movimiento espacial, que tiene dos nombres. Resulta que en Costa Rica tenemos la llegada de hermanos nicaragüenses a trabajar, huyendo del despotismo, del anacronismo del presidente que tienen, ¿verdad? Buscando una mejor calidad de vida. Desgraciadamente, jóvenes, le echamos siempre la culpa a los nicaragüenses de lo que pasa aquí. Igual culpa tienen los ticos, los colombianos, los de donde sea, porque la xenofobia es un mal horrible que desgraciadamente no hemos podido erradicar, y que lo que se busca es que todos seamos iguales ante los ojos del Señor. O sea, solo porque tengo un acento diferente o que no sea de mi país no significa que yo tenga la autoridad o poder de tratar mal a alguien que viene a pulsear, la verdad. Y no solamente nicaragüense, colombiano, hondureño, etc. Eso respecto a la migración de nicaragüenses a Costa Rica. Pero el movimiento mayor es de cubanos y de mexicanos hacia los Estados Unidos para hacer el American Dreams, ¿verdad? El sueño americano, en donde tengo muchos conocidos que trabajan en 3 lugares a la vez y tal vez agarran $1,000 por semana y ustedes dicen, uy, qué montón, pero estamos hablando que son $1,000 de los cuales tienen que pagar tal vez $800 por semana entre comida, entre lo que le mandan a la familia si les alcanza, entre los taxis, que son los impuestos, y entre todo el montón de cosas que se tienen que pagar en un país de primer mundo carísimo, y les quedan unos $200 para vivir. Ese American Dream es no sé, un centauro, un elefante rosado, algo imaginario, que solamente alguien preparado, que sepa para dónde va, que esté con la green card al día, pueda tal vez salir adelante. Y digo tal vez, porque se calcula que solamente en New York y no me acuerdo más a dónde, en Orlando, hay cerca de 350,000 indigentes durmiendo en las aceras. Son barrios de indigentes, no como aquí, que uno ve un borrachito ahí y uno dice, puchica, qué estorbo aquí. No. En Estados Unidos, en esos gran manzana y toda esa cosa que no me interesa ni conocer, porque ahí hay esos dos mundos, el mundo del ricachón y el mundo del señor que vive en la calle, que come basura y que nadie ayuda, ¿verdad? 200, 850,000 personas viven en las aceras en esos lugares. Es espantoso. Entonces caemos en las palabras inmigración y emigración. ¿Qué es inmigración? Quiero ir a buscar trabajo a Guanacaste. Quiero ir a pulsear la Limón. Tal vez en Heredia de trabajo. Es en mi propio país. Eso es inmigrante. Emigración es ir a buscar mi vida a otro país, con otras costumbres, con otra vida, ¿verdad? ¿Qué es una remesa? Es el dinero que se le envía a alguien en otro país, llámese familia, ¿verdad? Ese es uno de los últimos temas que veremos. La globalización es un fenómeno
y la interrelación económica, política, social busca la convergencia, la homogeneización planetaria. Es el origen, según diversas teorías. La primera, globalización con la colonia por parte de Europa en 1492 y 1870 con el expansionismo europeo. No les estaba marcando porque estos son obviamente examen, ¿verdad? Y es importante que ustedes no lo olviden. Está la revolución tecnológica, intercambio social, comercial, transnacionales, etcétera, ¿verdad? Ese es el último tema ya. Habíamos hablado acerca de Costa Rica. En el pasado tenía un sistema de liberalismo, ¿verdad? Donde los emprendedores, los que trabajaban, no tenían un juez que los anduviera vigilando, que era el Estado. Entonces, ese es lo que iniciaba todo. Pero cuando apareció el modelo agroexportador en 1821 a 1914, ya como tal el Estado comenzó a interesarse porque eran las divisas y los impuestos que se les podía cobrar a todos ellos. Varias cosas. En 1914 a 1917 el presidente fue Alfredo González Flores. Se desarrolla la reforma tributaria, el rico pague como rico y el pobre como pobre. Qué triste es. Es una falacia. Eso nunca pasó, ¿verdad? Hubo luchas sociales, la huelga de jornada de 8 horas, la huelga de 1934, la huelga de los brazos caídos. ¿Qué era eso? Que nadie trabajaba para poder tener sufragio directo y no indirecto, como era el que había antes, ¿verdad? La reforma social promulgada por Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, fue la que fundó la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Código de Trabajo. Fue un caudillo, alguien muy visionario, fundó el Partido de Unidad Social Cristiana, en realidad es el precursor. Hubo pues factores que lo obligó por medio de Figueres a huir de Costa Rica, ya que se aumentó el desempleo, se evaluó el colón, más no se puede, ahorita también, se aumentó la deuda externa como estamos ahorita también, ¿verdad? Entonces, ¿qué legados? Como les dije, la UCR, la Caja, Código de Trabajo y las garantías sociales. La guerra de 1948, gobernaba Teodoro Picado, se presenta la huelga a los brazos caídos por el sufragio, ¿verdad? Causas, vicios administrativos, vicios electorales, oposiciones, reformas, clima de guerra fría, elecciones en 1948. Ok. Del fin de la guerra, Otilio Ulate toma el poder, 18 meses, la Junta de la Segunda República, el líder fue Figueres, ¿verdad? No sino el papá, el caudillo. Se crea una nueva constitución política, 1949, la que tenemos ahorita, con hermosos capítulos que Costa Rica libre, independiente, soberana, y la familia es la base fundamental de la sociedad. Tenemos libre tránsito, un montón de cosas que no habían. Se los digo, aparte de como profesor, les puedo hacer todo un emblema, una cátedra de la Constitución, porque ustedes saben que yo soy abogado también. Entonces, les puedo explicar todo esto. Se crea el Tribunal Supremo de Elecciones, se hace un solo documento en donde se concentran las normas más importantes, se plasma por la Carta Magna, que sale en examen. ¿Qué es la Carta Magna? La Constitución Política, jóvenes. Se hace la abolición del ejército, se permite un plus y una maravilla que la mujer pueda votar, porque no podía. ¿Ya? Se plasma en la Constitución el sufragio femenino, surgen las instituciones, el ICE, el IMAS y la FOESAF, se crea el Tribunal Supremo de Elecciones, la nacionalización bancaria, se crea el servicio civil para eliminar el nepotismo, contratación directa
de familiares del gobierno. Actualmente hay nepotismo, desgraciadamente, que Dios me perdone, pero el gobierno está lleno de primo del otro, hermano del otro, el yerno del otro, la querida del otro, entonces son la misma gente, ¿verdad? Caemos, faltan dos temas, el Estado gestor o benefactor 1949-1980, surge para solucionar problemas del Estado liberal. Costa Rica es afectada por la crisis mundial, busca industrializarse y diversificarse para evitar la dependencia. ¿Qué es eso? Costa Rica siempre ha sido dependiente de las grandes potencias, pero entre esa época, Costa Rica quiso producir, no importar, sino exportar, producir sus cosas para poderlas vender. Somos un paraíso, pero mal administrado, ¿verdad? ¿Qué vino a hacer, por ejemplo, todas estas entidades nuevas que aparecieron, ¿verdad? Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué es el Tribunal Supremo de Elecciones? Es la entidad en donde todos los costarricenses estamos identificados a nivel de parentesco, nuestros hijos, nuestro matrimonio, cuando nos morimos, es el encargado de mantener la tutela de las votaciones, mantener el voto para que las elecciones no sean fraudulentas. ¿Qué es el IMAS? El Instituto Mixto de Ayuda Social se encarga del bienestar familiar, se encarga del niño, se encarga del interdicto. ¿Qué es un interdicto? Es un proceso judicial en donde se nombra para una persona que no tiene sus 5 sentidos en orden, para no decir loco porque suena muy feo, se le nombra un curador mediante un interdicto para poder que esa persona tenga sus deberes, derechos y obligaciones también, ¿verdad? Se crea el INVU, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, para las personas sin hogar, ¿verdad? Que están buscando una casita. Otro elefante rosado, ¿verdad? Si les ofrecen préstamos y todas las personas que ganan una X cantidad de dinero y con esa cantidad de dinero pueden comprar su casa, entonces no necesitan ningún préstamo, ¿verdad? El Estado liberal, estamos ya haciendo el último tema, jóvenes. Neoliberal, hasta la actualidad, 1980, a la actualidad, contexto externo, causas, exigencias de la globalización, solicitudes por parte del FMI, BM, el GATT y la OMC, la crisis de 1980 ante el endeudamiento impagable del Estado y el rechazo de las condiciones solicitadas, ¿verdad? Tendríamos el PAE con Luis Alberto Monge, el PAE 2 con Oscar Arias y el PAE 3 con Figueres Hijo, ¿verdad? Sus medidas: reducción del tamaño del Estado, venta de instituciones, reconversión industrial, más tecnologías, cambio de actividades, quiebras y otros sinfín de cosas. Jóvenes, ha sido un verdadero placer sacar un ratito del tiempo para poderles explicar con todo cariño toda la unidad de estudios sociales, abarcando toda la Revolución Francesa, perdón, rusa, la Primera y Segunda Guerra Mundial, los conflictos bélicos, las matanzas, qué eran los campos de concentración, ¿qué se consigue en una guerra? Obviamente nada. ¿Cuáles son los caudillos? ¿Cuáles son los déspotas? ¿Qué es la monarquía? ¿Qué es el despotismo? ¿Qué es el fascismo? ¿Qué es el nazismo? Y lo más importante, ¿qué piensa usted acerca de todo lo que le he dicho? Que Dios me los bendiga, jóvenes. El profe Víquez. Chao.